en el 105.3 y sonarfm.cl. 7 de la mañana con 35 minutos y ya iniciamos esta conexión directamente con Europa. Tomamos contacto con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, aquí junto a Rafa Cavada. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperando, ansioso tu análisis de este, digamos, fracaso, aunque no se lo ha llamado así desde el gobierno, pero evidente fracaso en la nominación de un nuevo fiscal nacional. Claro, porque cuando tú apuestas a ser pragmático, el punto es que tiene que funcionar. O sea, claro. Ser pragmático y que no funcione es muy, muy malo. Estamos en época de mundiales y el típico partido pragmático donde terminas no clasificando es una vergüenza siempre. Entonces, donde fuiste a cuidar el cero Suiza. Y te metieron un gol al final y todo se acabó. No funciona. Y todo parecía indicar que efectivamente el pragmatismo del gobierno, si es que además tenía algún fundamento pragmático efectivo, es decir, si aparte de asumir que no podían tener injerencia, sentían que habían tenido una capacidad para más o menos negociar cuáles eran las condiciones que les interesaba que estuvieran por delante en la gestión del fiscal nacional, en el caso de Morales. Bueno, eso en un momento se complicó, después empezó a avanzar con un paso relativamente firme y de pronto aparece un recuerdo, un recordatorio hecho por un congresista, el señor Galilea, Renovación Nacional, y que les plantea entonces una escena, de esas escenas que son más confusas que en sí misma que pueden inducir a una conclusión taxativa. Era demasiado confusa, con visos de posible inmoralidad, y en ese sentido, claro, el apellido, que justamente iba en otra dirección, se cayó, y el gobierno ahora se encuentra con un camino, una situación en descampado. O sea, tiene que ir a ver cómo construye un conjunto de relaciones, con quiénes, por empezar por aquello, y a ver a qué candidatura se sube. Entonces es un fracaso importante, tal como fue un éxito muy importante dentro del sistema político tener la presidencia de la Cámara de Diputados. El fiscal nacional es probablemente un requerimiento de triunfo político para un gobierno en general muy importante, porque además dura mucho tiempo y los acuerdos a los que se llegue en esa estructura siempre van a ser importantes para esa coalición. Claro, ahí, Alberto, tú lo mencionabas, lo de la Cámara de Diputados, pero tengo la impresión que en ese caso el gobierno tiene un margen de acción más amplio, ¿no? Porque acá está acotado a elegir a alguien de esta quina, que después no era tan quina, sino que eran solamente 4 alternativas, sí. Y más encima de esas 4 alternativas, todos tenían algún tipo de reparo. Había alguna situación que se les cuestionaba, ya sea por la prensa o por los propios senadores. Entonces yo pensaba ayer, bueno, ¿cuál otra alternativa habría logrado esta cantidad de votos tan alta? Porque son 33 de 50. Como que parece que tampoco aquí había una gran cantidad de alternativas a las cuales estar, hermano. No sé, o la impresión con la que quede. Sí, es probable. Lo que pasa es que también, a ver, este es el momento en que los gobiernos tienen que pensar un poco fuera de la caja. O sea, primero tienen que pensar, para eso están los abogados, para preguntarles si hay alguna posibilidad, por ejemplo, de retrotraer todo el proceso dado el escenario. De que hay una persona de la quina que no aceptó estar en la quina, que hay una situación en la cual entonces la quina ya no es quina, son 4 y después son 3. Entonces, como estamos jugando ya a las canciones infantiles, entonces la pregunta es, en el fondo, ¿se puede interponer alguna clase de recurso o decreto, alguna cosa que permita retrotraer la situación para poder barajar el naipe de nuevo? Porque efectivamente, a ver, seamos claros, cuando tú eliges una quina, normalmente se eligen 2, máximo 3 nombres y se ponen 5, pero se barajan las cartas, se barajan las cartas pensando en 1, 2 o 3 nombres. Entonces, obviamente, en este caso
ya probablemente los nombres que estaban pensados como probables ya no están disponibles. No están disponibles porque formalmente no están disponibles o porque ya comunicacionalmente no dan. Entonces no sé, la faraona ya no, o sea, entonces no te quedan nombres. Entonces es un problema político que probablemente el gobierno lo que tiene que hacer es llevarlo al sistema político y decir, miren, ¿saben qué? Estamos todos en este lío. ¿Ustedes quieren que me lo coma yo? Ok, me lo como yo, pero estamos todos en este lío porque hay que nombrar fiscal nacional y tenemos esta situación y no puede ser que lo elijamos así. ¿Qué hacemos? Entonces, tienen que plantear el problema, pero eso requiere una cosa que hoy día es muy difícil. Primero, requiere que la gente que se reúna no salga corriendo o en ese mismo instante le comunique por WhatsApp a la prensa lo que están conversando, porque está iniciándose la conversación, necesitas construir la confianza. Y en segundo lugar, que respeten los acuerdos a los que se lleguen en esas reuniones. Los sistemas políticos, y esto es parte de lo que la ciudadanía ya detesta, pero los sistemas políticos funcionan en una estructura de acuerdos que muchas veces son acuerdos colusivos, es decir, allí donde hay competencia deja de haberla deliberadamente. Y esas transacciones colusivas son normales, habituales y pueden ser virtuosas. En momentos como este, donde efectivamente tienes un problema conjunto del sistema político, entonces la validez del sistema político actual es la peor de todos los años desde hace 22 años. Porque tengo las mediciones desde 22 años, a ver si vamos más atrás también, o sea, pero lo que pasa es que las mediciones son desde allí. Entonces estamos hablando de una situación dramática y tienes que tener la capacidad de resolverla, y las resoluciones no van a ser levantar lo que le está pasando un poco al gobierno, levantar los héroes del pasado, la estatua de Elwin y qué sé yo, ese tipo de cosas. Eso son gestos republicanos, funcionan bien en ciertos límites, pero no van a reconstruir las condiciones de tejido político para poder avanzar en estas soluciones. Ya, pero a ver, teniendo en cuenta que uno, como tú recordabas, se nombró a dos. El último que entró en esta esquina tenía 2 o 3 votos, o sea, la nada misma. Hay que buscar una nueva esquina. Y 2, ¿cómo hacer que esa nueva esquina no venga cargada por las trenzas del Poder Judicial? Si aquí evidentemente hay si tú tienes dentro de la Corte Suprema que nombran a una persona como Morales, que tenía, digamos, su basura debajo de la alfombra, tanto en el caso Cascadas, en términos profesionales puramente tal, de eficiencia, digamos, esa bacha, bueno, lo destruyó cuando dijo que la nula avance en las investigaciones, como en el caso de este juicio del caso Basuras, donde él asesoró a la testigo Estrella, de la cual además era su pareja, digamos, en esos días. Significa que el tipo tenía por las dos bandas fuego de artillería pesado. Entonces, evidentemente ahí hay un círculo de poder que actúa dentro del Poder Judicial para poner a uno de sus amigos, favoritos, llámenlo uno como quiera, y que funcionó pésimo. Si los jueces de la Corte Suprema no tienen idea de cómo fueron las investigaciones de Morales, digamos, estamos en problemas más serios todavía. Bueno, hay que volver a ese lugar. Lo que pasa es que a nadie se le puede acusar si le pasan la pelota, la cancha y el arco. O sea, entonces, en política es así. O sea, te pasan la pelota, te pasan la cancha, te pasan el arco y no hay nadie, tú vas a hacer el gol. Entonces, ¿para qué me ponen allí si saben cómo me voy a poner? O sea, no, el Poder Judicial hizo lo que entendió que le estaban diciendo. Le dijeron, nomine usted fiscal nacional. Y entonces hay unas trenzas que son más complejas, más incomprensibles desde fuera. Es un mundo, o sea, si el mundo de los artistas es muy particular dentro de una sociedad, el mundo del Poder Judicial es el doble de excéntrico. O sea, es un mundo dentro del mundo que no tiene nada que ver con nada. Y ese mundo, entonces tú tienes que llegar y decirle, mire, hay elementos externos que hay que considerar. El gobierno, entonces, ¿cómo llegas tú? La pregunta es, ¿cómo se resuelve el problema político e institucional de cómo llegar de nuevo y decir, ¿sabe que hay que partir de nuevo? Partamos de nuevo,
nueva esquina, llegan los mismos que estaban, pero se salen todos los que tenían que, ya se retiraron del concurso, los que no pueden participar, y partimos de nuevo. Y se rebaraja el naipe. Y entonces tú estableces, el gobierno va y establece sus nombres prioritarios, lucha por ello, el Poder Judicial tendrá que dar las señales correspondientes, el Poder Legislativo dirá lo suyo, el Poder Judicial dirá lo suyo, y seguirá allí entonces el proceso hacia adelante. Y el que junte en la práctica un conjunto de poderes, bueno, terminará entonces ganando, a menos que en el Congreso se pongan de acuerdo entre sí congresísticamente y se lo lleven, cosa que es improbable porque el Congreso responde a otro tipo de fuerzas que son externas. Entonces, ese es el óptimo. Ahora, hay que tener la osadía política de plantear esa posibilidad, hay que tener la capacidad de tener interlocutores que tengan la capacidad para poder hacerla viable. Estos son los momentos, a propósito de momentos que son ominosos para el Frente Amplio, porque el momento ominoso es el momento en que tú te enfrentas a tu propia sombra, ¿no? a tus propios grandes entuertos, dilemas, miserias, en fin, debilidades. Y aquí tú te estás enfrentando como Frente Amplio permanentemente a el fantasma de tu propia historia en términos del retorno de las dinámicas, de las fórmulas que tanto se criticaron. Y eso Boric lo ha hecho con mucho estilo, pero en términos políticos es muy complejo porque desnuda una fragilidad de la coalición. Y esa fragilidad aquí queda muy en evidencia porque en el fondo cuando uno dice hay que llegar a acuerdos de esta naturaleza, todos recordamos automáticamente el lago Longueira. Es automático que a Lagos insulsa Longueira, llegando a acuerdos políticos rápidamente para poder dar viabilidad a intereses comunes del sistema político. Ahora, los intereses comunes del sistema político, nuevamente, otro tema que, dado la crisis de malestar social que existe, la ilegitimidad de las instituciones, la mayor parte de la población considera que el mero hecho de proteger, digamos, el sistema político ya es una mala noticia. La verdad es que el país requiere sistemas políticos, y la verdad es que es bueno que sean fuertes, y la verdad es que es bueno que tengan sus propias dinámicas, y por supuesto que esas dinámicas estén alejadas de toda dinámica de tráfico de influencia, de corrupción, en fin. Pero es evidente que eso es un valor, y ese valor resulta que hoy día es problemático, y resulta entonces que los mismos miembros del sistema político no quieren jugar ese juego y quieren ganar la batalla del día. Y le quieren hacer una bolita al gobierno y quieren ganarle al siguiente, y quieren instalar un nombre y quieren crecer a la siguiente candidatura a diputado. O sea, aquí vemos un conjunto de cosas y los que están pensando en ser diputados no tienen cerrada la puerta de ser presidente porque la imaginación ya se desplegó. Claro. Oye, Alberto, en eso que tú mencionabas, sí, de una generación que se enfrenta a su sombra, para aprovechar de preguntarte también ahí, ¿qué te pareció eso que vimos ayer precisamente a dos generaciones que se han confrontado en el último tiempo, reunidas en torno a un monumento, al monumento de Patricio Aylwin, y claro, y con un discurso ahí también donde el presidente hablaba de esas críticas, de cómo lo abordaron ellos en su momento, o de la medida de lo posible, todo lo que representaba en su momento Patricio Aylwin. ¿Qué sensación te dejó todo lo que vimos ayer en torno a esa ceremonia? Mira, las estatuas en política son una historia extraordinaria. O sea, el convidado de piedra se llamaba en una antigua obra que terminó transformándose en Don Giovanni por Mozart. La estatua termina entrando y amenazando y llevando a la muerte a Don Giovanni. Y bueno, resulta que estamos hablando de una situación bien, bien compleja. Ya pasó con la estatua de Allende una cosa bien importante al respecto, donde al escultor le llamó la atención. Era un escultor de derecha, pero que dijo, bueno, Allende es el pueblo, entonces le puso un pueblo abajo de la estatua. Y a él le llamó mucho la atención que cuando fueron a aprobar el proyecto, los políticos que eran de la concertación, que vieron la estatua, le dijeron, ¿y qué hay abajo? No, eso es el pueblo. ¿Puede ponerlo más abstracto? Le dijeron. Bueno, está bien, entonces puso más abstracto. Y después dijeron,
oye, ¿y por qué no lo saca mejor? Entonces le decía que le llamaba la atención que lo hubiesen sacado. Bueno, cuento esto porque las estatuas movilizan nuestros imaginarios. Y de alguna manera la estatua de ayer generó un efecto que yo creo que es difícil de entender, pero que habla un poco de la situación que está viviendo Gabriel Boric. A ver, Gabriel Boric da la impresión de que él siente que efectivamente la posibilidad de gobernar está directamente emparentada con estar vinculado a la concertación. Y no lo entiende en términos solamente de nombres. Está tomando una postura política al respecto, que es una cosa que es diferente. Una cosa yo podría decir, mira, vamos a administrar esto con los de cierta generación, pero los contenidos van a seguir siendo los contenidos anteriores y vamos a matizar las críticas, pero las vamos a tener. Bueno, resulta que lo que termina pasando aquí es que punto por punto se han ido demoliendo grandes pilares, grandes certezas. El nombre de Elwin, de todos los nombres de la concertación, eran los nombres que más reticencia generaba dentro del mundo frente a Justicia en la medida de lo posible. La justicia en la medida de lo posible, alguien que había apoyado el golpe, entonces había siempre con la familia alguna relación muy distinta entre Patricio Elwin y Andrés Elwin, por ejemplo. Entonces, claro, una cosa es que tú vayas, hagas el homenaje, reconozcas todo lo positivo, pero cuando tú empiezas a entregar banderas, cuando tú ya empiezas a decir cosas que ya se interpretan como una contradicción respecto a tus dichos anteriores, cuando tú empiezas a valorar su sentido democrático, en sentido estricto, empieza a ser más confuso para un mundo que es el mundo de referencia tuyo. Y eso es bastante complejo. Entonces ya son muchas las instancias en las cuales no se han intentado ni siquiera salvar los muebles respecto a estos retrocesos. Y da la impresión de que hay un sentido de estrategia política y además, eventualmente, falta una discusión, vamos a decirlo así, existencial dentro del gobierno respecto a cuál es el cuerpo de ideas, el cuerpo de reconocimientos históricos a los que están disponibles. Porque yo entiendo que tú puedes decir, reivindico de Lagos esto, reivindico de Frei Ruiz Tagle esto, reivindico de Patricio Elwin esto. Está perfecto. No pasa nada. Pero en una reivindicación así, con todo, una reivindicación que pueda, entre comillas, emparentarte con Mariana Elwin, por ejemplo, suena muy duro dentro del mundo frente amplista, dentro del mundo de apruebo de dignidad. Entonces, creo que ahí falta una modulación política que el gobierno no ha hecho y el líder la está haciendo, pero la está haciendo de acuerdo a un conjunto de situaciones que probablemente son convicciones que él está teniendo últimamente. Yo creo que es una persona muy honesta, además, Boric. Y creo que él está pensando en eso, está pensando en esta conversión. Ahora, es una cosa fantástica en términos históricos, o sea, que todos los gobiernos que no sean concertacionistas terminen reivindicando la concertación. Me refiero a los gobiernos de Piñera, los dos gobiernos, incluso el segundo que trató de negar a la concertación un rato, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que no quería ser concertacionista, que termina siendo concertacionista, y ahora tenemos la conversión en menos de un año del gobierno de Gabriel Boric, ya más o menos firmando, porque esto es como, no le voy a decir a Rafa Cavada lo importante que son las estatuas en este tipo de conflictos, digamos, como parado en una al respecto. Así que evidentemente Alberto, son importantes. Así que yo creo que es un fenómeno simbólico de gran peso. Ayer, después de ver lo de este acto, yo me acordé de dos cosas. La primera fue de aquella frase, dobla la altiva cerviz, quiero sicambro, quema lo que has adorado y adora lo que has quemado, que es básicamente eso, o París bien vale una misa, o como lo dijo Mujica en su momento, para hacer política hay que tragar culebras, digamos. Pero también me acordé de Piñera Porno, tu libro, viendo a Piñera hablando de tenemos que tener una nueva constitución que una a los chilenos, cuando en su gobierno, su primo y ministro del Interior dijo, no queremos la constitución de Bachelet. O sea, a tanto llega este
desdoble del metaverso que ahora tenemos bueno, eso era más o menos previsible desde hace un rato, Gabriel Boric reconociendo la figura de Patricio Elwin, quien en la generación política, claro, tiene un respaldo bastante amplio, pero entre la generación sub 35, diría yo, sub 40 incluso, se le recuerda siempre la frase de la justicia en lo medio de lo posible, haber apoyado el golpe y varias otras cosas más. Pero a Piñera, en este metaverso de nuevo, en este agujero de gusano espacio-temporal, diciendo necesitamos una nueva constitución, yo realmente dije, ¿cómo tanto? Es que justamente el problema de la frase de Boric es que retrotrae al escenario de los 70 y no al escenario de los 90. Cuando él dice que si se les llega a recordar a su generación, a él, a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, a Carlos Cariola, como se recuerda hoy a Frey, a Tomic, a Leighton, a Elwin, cuando dice eso, no está recordando fundamentalmente los 90, está recordando los 70. Está recordando a Frey, a Elwin, pidiendo el golpe internacionalmente, o sea, pidiéndolo formalmente, prácticamente. O sea, recordemos, están desclasificados los archivos, el embajador norteamericano en Chile preguntándole a Frey reiteradas ocasiones, ¿usted me quiere decir cuando viene a verme tan seguido, incluso a Viña, y me viene a ver, me quiere decir que necesita un golpe de Estado? Entonces, estamos hablando de eso, ¿ya? Que no vale para todos estos nombres por igual, pero cuando tú los juntas, estableces que el escenario es el 70 y no el 90. Porque en el fondo tú puedes decir, voy a hacer una reivindicación al pragmatismo. Voy a decir que Patricio Elwin, que no creía en la economía de mercado, comprendió que en un momento donde Chile crecía con esa economía al 6, al 7%, no podía hacer nada para modificarla y la dejó. Y eso te abre la puerta a ti para modificarla ahora porque tú tienes ahora un crecimiento de por muchos años ya mucho más bajo, del 1 o del 2%. Entonces, juegas un juego que te permite, que te da espacio para felicitar y homenajear al presidente anterior y no hay ningún problema, pero abrir la puerta para lo que tú necesitas. Entonces, ese es el gran tema, esa es la gran gracia de poder mover hacia una cierta dirección la aguja y marcar tu punto político, tu diferencia política. Eso es lo que uno considera que es innecesario ir a jugar el juego tan al otro lado, tan lejos, citando autores, intelectuales que no tienen nada que ver con su registro y por tanto entonces dejando la duda de cuál es la posición política. Y eso es mucho más complejo. Eso es mucho más complejo porque lo distancia de su mundo, no genera confianza tampoco en los otros mundos. Nadie de la concertación va a decir, qué bueno que Boric aterrice aquí y punto, porque obviamente es una buena noticia, porque significa, pero también tú dices, bueno, pero esto es quizás por clima, y mañana cambia el clima y también puede cambiar su posición. Entonces, yo creo que estás jugando muy en el límite con esto y efectivamente hay que tener cuidado con aquellas fases en las cuales la presidencia da una señal que no es que sea transparente, sino que ya efectivamente pasa por ser obscena, pasa por ser pornográfica, pasa por ser una exageración que no era necesaria, que no era necesario. La pornografía siempre pone escenas que son imposibles, absurdas, ridículas y atractivas al mismo tiempo, las pone en un lapso de tiempo muy breve. Esto es así, esto es demasiado, muy poco tiempo para tanto, ¿no? Muy bien. Alberto Mayol, ya. No. Muy bien, Sí, Alberto, sí. aprovecho de recomendar el libro Piñera Porno de Alberto, que hay buena referencia. Muchas gracias, Alberto, que tengas una muy buena jornada. Chao, Alberto. Próximamente estoy con libro nuevo. Mira. ¿En serio? Ya. Todavía no hay Sí, adelanto dale, del nombre. dale. Todavía no. No. Ya. La próxima semana. Muy bien. Vamos a estar ahí. Nos parece. Ok. Está comprometido entonces. Adiós. Chao, Alberto, que estés bien. Adiós, chau.